Aleluya, Dios le bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Damos gracias al Señor por su bendición, por su amor, por su bondad. Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Le hemos titulado El verdadero gran poder de Dios. Y se encuentra con un servidor, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet, que es mi hija biológica. Y damos gracias al Señor por esta palabra. Yo creo que va a ser una gran bendición. Esperamos que usted comparta, hermanos, este tema, ¿verdad? Lo comparta tanto verbalmente como así, pues en las redes sociales, que usted se relaciona, ¿verdad? Con las redes que usted ocupa. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias porque yo sé que tú estás en medio nuestro y creemos que por tu poder, por tu presencia, por tu espíritu, podremos tener, Señor, una gran bendición al predicar tu bendita palabra. Muchas gracias, Padre eterno. Sabes bien que sin ti nosotros no somos nada, pero tu palabra nos dice, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis hermanos, damos gracias pues al Señor en esta hermosa hora. Vamos a comenzar con el tema de hoy, el verdadero gran poder de Dios. No sé si alcance a ver bien allí en su pantalla, pero esperamos en el Señor que sí. Bien, vamos a introducirnos, hermanos, con estos puntos que nuestro pastor, el apóstol Sergio Enríquez, compartió hace poco, ¿verdad? Hablándonos del gran poder de Dios y dio vamos a decir así, un abanico, ¿verdad? De presentación en cuanto al gran poder de Dios. Y la Biblia habla del gran poder de Dios, el poder de su resurrección, el poder de su palabra, el poder de una vida indestructible, el poder de la piedad. Habló también del poder de la instrucción. También se habló, hermanos, del poder de su fuerza. Él habló del poder de la palabra de la cruz, el poder del evangelio, el poder del amor, el poder de su gracia, el poder de la oración, el poder de su gloria, el poder de la fe, el poder del conocimiento. Pero pues hoy vamos a estar hablando, hermanos, del gran poder de Dios. Vamos a iniciar con la ayuda del Señor con una serie pues que tiene que ver con esto, con el gran poder de Dios. Así que el Señor nos ayude en esta hora. Yo este esquema que nos dio el apóstol Sergio Enríquez lo voy a compartir con ustedes en el grupo. Pero la Biblia, hermanos, nos habla de una promesa y de una comisión. En Hechos capítulo 1, verso 8, nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire, recibiréis poder ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ahí, hermanos, estamos hablando de un poder, ¿verdad? Del poder del Espíritu Santo. Y de alguna manera esto y es el gran poder de Dios. Y entonces dice el Señor a los discípulos, y me seréis testigos. La palabra testigos es mártires. Y dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra testigos tiene que ver con testificar, con hablar y también pasar momentos de persecución, momentos, hermanos, de dificultades por causa
de Cristo. Pero el Señor les está diciendo que ellos van a predicar en Jerusalén, que es su casa primeramente, en Judea, que es con sus parientes, en Samaria, con los vecinos, y hasta lo último de la tierra. Ahí hay una promesa, la promesa del bautismo en el Espíritu Santo y la comisión que el Señor les da. Van a recibir para que vayan, van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para que sean testigos. Entonces, eso fue en el capítulo 1, verso 8. En el capítulo 2, hermanos, antes de continuar, en el capítulo 2, en el verso 1, dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos el día de Pentecostés, y ocurrió el advenimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, de manera que eso fue poderoso. Hablaron en otras lenguas, incluso se repartieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas, y eso, hermanos, significa que fueron investidos de poder desde lo alto. Ahora, pasó el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, y aunque el Espíritu Santo estaba haciendo obras portentosas en Jerusalén, ellos seguían en Jerusalén. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Pero en el capítulo 7, al finales del capítulo 7, ocurre un caso donde bajo la supervisión, bajo la dirección tal vez de Saulo de Tarso, matan o apedrean a Esteban. Y entonces viene Hechos capítulo 8, verso 1, viene la persecución. Y la persecución viene a ser un medio por medio del cual se cumple capítulo 1, verso 8. Mire que ahora sí que al revés, ¿verdad? Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor les dice que van a recibir el bautismo con el Espíritu Santo y van a ser testigos. Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en el capítulo 8, verso 1, Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras, mire, de Judea y de Samaria, a los lugares donde el Señor los había mandado. Quiere decir que la persecución a veces cumple con un propósito. Si nosotros como iglesia no salimos, si nosotros como iglesia no predicamos, si nosotros como iglesia no hacemos la obra que se nos encomendó, hermanos, tengamos el cuidado, porque puede venir una persecución y sacarnos de nuestra comodidad. Y entonces esa persecución, hermano, mire, acá Hechos capítulo 8, verso 2, ahí ya habla de mártires. Ahí ya empezaron a ser testigos, pero también mártires. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y dice luego, verso 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Mire, Saulo asolaba la iglesia, la perseguía, la atemorizaba. Pero dice, y entraba casa por casa, ¿no? O sea que ahí todos los cristianos tuvieron que moverse, salir de la comodidad de su hogar, dejar incluso el presupuesto que obtenía, hermanos, de un trabajo que tenían, porque seguramente fueron movidos de su trabajo. Ya no podían seguir trabajando en lo mismo, tuvieron que dejar su casa. Los arrastraba, dice, a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Entonces yo lo que quiero decir esta noche, hermanos, es que o predicamos, ¿sí me entienden? O predicamos por las buenas, o predicamos por las malas. Pero la iglesia tiene y debe
testificar acerca de Jesucristo. La iglesia fue sacada de la comodidad. Entonces, veamos el propósito que Dios tuvo con esta persecución. Hechos capítulo 8, verso 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué anunciaban? El evangelio. Dice la Biblia, Dios habla hoy, hermanos, en la versión 2002, los creyentes. Hermanos, ¿por qué tuvieron que dejar su casa? ¿Por qué tuvieron que ser esparcidos si eran creyentes? Pero a veces, hermanos, la persecución cumple un propósito: que vayamos y anunciemos salvación a los que no la tienen. Los creyentes que tuvieron que salir de Jerusalén, tuvieron que salir de Jerusalén. Es decir, haga de cuenta que como los de Ucrania, pues, ¿quién iba a pensar que en menos de un mes ellos ya no iban a perder la comodidad, ¿sí? Lo cómodo de su casa, y ahora tienen que viajar kilómetros y kilómetros para ir hasta Polonia? Entonces, hermanos, ellos tuvieron que salir de ahí, fueron esparcidos, pero en lo que iban saliendo de Jerusalén e iban entrando en Judea y en Samaria, anunciaban el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que necesitamos predicar nosotros hoy? Un mensaje de salvación, por donde quiera que vayamos y en donde quiera que estemos. Hoy lo podemos hacer, hermanos, en la comodidad de nuestra casa, por ejemplo, nosotros hoy, pero hoy usted lo puede hacer con su familia, lo puede hacer con sus parientes, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por TikTok, de muchas formas. Pero mucha gente, hermanos, no lo está haciendo. ¿Para qué ocupamos las redes sociales? No, hermanos, es que son redes sociales. Para eso son. Ok, pero ocúpelos también para predicar, para compartir la palabra. No sea que venga una persecución y Dios diga, bueno, hay que desacomodar a esta gente. Hace poco nos tuvieron 2 años, hermanos, encerrados en nuestra casa, pero no sea que venga una persecución como esta y tengamos que salir de la comodidad de Jerusalén y nos lleve el Señor y tengamos que dejar nuestros trabajos, tengamos que dejar nuestras camitas, tengamos que dejar nuestras hamacas, tengamos que dejar todo aquello, bueno, incluso nuestros climas, ¿verdad? Aire acondicionado en nuestra casa y toda la cosa, hermanos. Pero este es el tiempo que nosotros debemos ir y dar buenas noticias. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice: sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares por donde pasaban. Aquí no había oportunidad para el chisme, aquí no había oportunidad para hablar mal de otras personas, ¿verdad? Porque cuando un pueblo, una iglesia, una congregación no está ocupada en hablar, en anunciar la salvación, en predicar el mensaje del evangelio, en dar buenas noticias, hermanos, lo que hace es andar chismeando. Eso es lo que hace mucha gente, porque como no ocupa su tiempo, ¿verdad?, para predicar, entonces pues algo tiene que hablar, y lo que habla muchas veces no edifica, no ayuda. Entonces yo quiero decirles algo, que así como fue en el inicio de la iglesia, así será al final de la iglesia. ¿Sí? A ver, se lo voy a explicar. Al inicio de la iglesia se derramó el Espíritu Santo. Al tiempo final, en la iglesia se va a derramar el Espíritu Santo. Estamos llegando al final y el Espíritu Santo, hermanos, está disponible para llenarnos, para saturarnos con su poder, porque la iglesia debe ser llena del Espíritu Santo. Y así como inició también y vino una persecución, vendrá una persecución sobre la iglesia, hermanos, en este tiempo. Entonces, vamos a ver el caso de Felipe, hermanos, porque el tema en general es, hermanos, el verdadero
gran poder de Dios. Entonces resulta que Felipe, que era uno de los que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, el que había recibido el gran poder de Dios en su vida, descendió. Dice Hechos 8:5, entonces Felipe significa guerrero. Mire, y de verdad, hermano Felipe, usted es de guerrero, ¿ah? Pero aquí lo que significa es guerrero. Dice, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria. Samaria era una ciudad donde los habitantes eran mezcla de judíos con gentiles, y por esa razón no se llevaban con los judíos. Y dice la Biblia que Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces hay gente con la que quizás no nos juntamos, que no nos relacionamos mucho, pero cuando se trata de predicar, hermano, tenemos que descender. Cristo, para poder alcanzarnos a nosotros, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, dice la Biblia que fue, hermanos, y se sentaba. Y se sentaba en la misma mesa donde se sentaban borrachos, ladrones, adúlteros, prostitutas. Porque para predicar el mensaje del Evangelio, hermanos, debemos descender. Debemos dejar no nuestra santidad, ni nuestro deseo de seguir adelante recibiendo, ¿verdad?, la imagen de Dios, sino que ahora tenemos que bajar, tenemos que descender, tenemos que relacionarnos con otras personas y predicarles a Cristo. No predicar una religión, sino predicar a Cristo. Lo que se predica es a Cristo. La Biblia al día dice que Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Si usted, Dios le ha dado la oportunidad de hablar con personas y tocan el punto de Dios, de la religión, y le preguntan, ¿y usted a dónde llega? Y usted empieza a decir, no, pues mire, yo llego a la iglesia del hermano José Manuel. Para empezar, ya les he dicho, yo no tengo iglesia. La iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Y al que debemos anunciar es a Cristo. Viera cómo predica el hermano. No, hombre, viera, ese hermano, mi respeto. Hay gente que se pone a predicar del pastor, no a predicar de Cristo. Hay gente que predica su religión. Su hermano, ahí en Ebenezer, nosotros no celebramos la Navidad. Y nosotros empiezan a hablar de religión. Olvídese de eso, de los puntos doctrinales. Hable del Mesías, hable de Cristo, hable del que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia CAS dice, este fue el caso de Felipe, que llegó a la ciudad de Samaria y entró en ella y comenzó a predicar a todos las buenas noticias de Cristo. Entonces tenemos que hablar buenas noticias, hermano. Cuando alguien se ponga a hablar malas noticias o a dar malas notas de que si la congregación, que si la iglesia es esto, que si el pastor por allá, que los hijos son acá, que las hijas también, que los hermanitos fulano, que ahí llega una hermanita que se comporta de esta manera. Eso no son buenas noticias. Las buenas noticias es que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jesucristo es el tema. Por eso somos cristianos, no religiosos. Un religioso habla de su denominación, de su iglesia, de su pastor, de lo que creen, de lo que no creen, de lo que comen, de lo que no comen, del día que guardan, de los días que no guardan. No, nosotros hablamos de Cristo. Jesucristo es la esperanza del mundo. No hablamos de partidos políticos, no nos interesa. Sí somos ciudadanos, votamos y toda la cosa, pero no andamos promoviendo eso.
Mi deber no es andar promoviendo ningún partido político. Mi deber es predicar a Cristo. Y cuando uno predica la palabra de Dios, hay resultados, hermano. Los oídos de la gente, hermanos, son abiertos. Cuando se predica, así como en el caso de Felipe, que llegó a Samaria y comenzó a predicar la palabra y comenzó a predicar acerca de Cristo, del Mesías, del ungido. Porque miren, la gente necesita oír primero para poder ver después. Hay gente que quiere ver primero, hermano. A veces hay gente que llega a la iglesia esperando un milagro, pero no quieren oír, no quieren discipularse, no quieren conectarse, pero quieren un milagro. No, si esto no es un mercado sobre ruedas de milagros, hermano. No es así. La Biblia dice que Felipe, ahorita lo vamos a ver, primero se tiene que oír para después poder ver los milagros de Dios. Y aquí sí, el orden de los factores sí altera el producto, pues. Entonces, se tiene que oír con atención. Si hay alguien que quiere un milagro, tiene que oír con atención. Y no nada más una vez. Tiene que tener el interés por el mensaje del Evangelio. Oír con atención. Hechos 8:6. La Reina Valera 1960 dice: y la gente unánime. La palabra unánime dice que es estar de acuerdo, estar juntos, estar en una misma mente. Mire qué interesante, hermano. Es necesario que nosotros oigamos con atención el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Yo ahorita mismo, por ejemplo, estoy viendo aquí 6 hermanos conectados. Gloria a Dios porque están conectados 6, pero somos más. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Si ahí están 10 en un solo celular, otros 10 en otro y otros, ¿verdad? Gloria a Dios si es así. Entonces tendríamos 60. Pero vamos a esto, hermano. Tenemos que estar unánimes, de acuerdo, juntos, en un mismo sentir, en una misma mente. Dice la Biblia que la gente unánime escuchaba atentamente, porque hay que escuchar atentamente. Escuchar atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué cosas tremendas habrá hablado Felipe, hermanos? Y la gente dice que estaba oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces hay que oír, hay que oír para poder ver. Amén. Ahora, cuando eso sucede, hay un crecimiento en la iglesia. Cuando la gente oye, hay un crecimiento en la iglesia, hermano. Porque la palabra de Dios siempre va a traer crecimiento. Para unos va a traer un crecimiento espiritual, un crecimiento en el alma, un crecimiento matrimonial, un crecimiento en conducta, un crecimiento en amor, un crecimiento en la fe. Cuando se predica la palabra, hermanos, hay crecimiento. No necesariamente numérico, pero hay crecimiento. Dice la Biblia que en este verso, oír y ver trae crecimiento. La Biblia al día dice: al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Así que yo le pido, hermanos, que cuando usted oiga el mensaje, preste toda la atención, oiga con detenimiento y pídale al Señor que le dé oídos circuncidados, que le dé oídos para entender, ¿verdad?, lo que dice la Biblia. Y entonces mucha gente se va a reunir, mucha gente va a reunirse para oír la palabra del Señor. Pero mire cómo dice luego en la Biblia latinoamericana, hermanos, que debe haber interés en la predicación. Si hay interés en la predicación, Dios va a traer, hermanos, mire,
mire, le voy a decir algo. Yo he visto esto. Y me ha pasado. Me han invitado a predicar a otras iglesias donde nada más me han dicho, muchas gracias, hermano, Dios les bendiga. Ni la gasolina, ¿verdad? Para decir, pues le voy a echar gasolina. Y cómo me cuesta, no que yo no quiera, sino me ha costado trabajo predicar ahí. Me ha costado desenvolverme. Porque ¿sabe por qué dice la Biblia? Trae los diezmos y las ofrendas, pues, y hay alimento en mi casa. ¿Y eso por qué? Bueno, el diezmo y la ofrenda, hermanos, lo que hacen es activar el alimento espiritual que Dios da por medio de sus siervos. Ahora, aquí donde yo soy pastor, en Ministerio Viva la Familia, la gente es fiel en sus diezmos y sus ofrendas, fíjense. De manera que hermano, a mí el Señor me da mensajes durante toda la semana, abundancia de mensajes para la iglesia. Porque donde hay obediencia, no sé si me explico, si hay obediencia, hermanos, por eso dice la Biblia, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pero no se refiere al alimento físico nada más, sino al alimento espiritual. No sé si hasta aquí me entiende. ¿Eso qué significa? Que hay mucha palabra que Dios nos da, hermano. Y debe haber interés en esa palabra. De manera que cuando hay abundancia de palabra, abundancia de alimento, lo que tenemos que hacer, hermanos, es tomarlo, comerlo. Ay, pastores, que usted predica domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y otra vez domingo, lunes. No, pastor, ya si no es así, eso ya es religión. No, eso no es religión. Es que tenemos que apurarnos a enseñar a la iglesia, no solamente que Cristo viene, ya usted sabe que Cristo viene, pero ¿qué es lo que debe hacer la iglesia sabiendo que Cristo viene? Esa es otra cosa. ¿Qué tiene que hacer? Conocer el gran poder de Dios. Esta gente dice, al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación. A veces es lamentable cuando, hermanos, precisamente lo decía el apóstol hace unos días, es lamentable que hasta predicadores, pastores, ya no se conectan, porque ya creen que se la saben de todas. Pero tiene que haber un interés. Porque si hay interés en la palabra del Señor, vamos a oír la voz de Dios y vamos a ver las señales que siguen a la palabra. Porque esto es importante, hermanos, anotarlo, que cuando se predica la palabra de Dios, hay señales. Algo ocurre. Mire, Hechos capítulo 8, verso 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Primero se tiene que predicar la palabra, y las señales van a seguir a la palabra. No es al revés, hermanos. No es primero vamos a ver los milagros y después vamos a escuchar la palabra. No. Hay gente que eso quiere. Y por eso dice la Biblia que muchos han sido engañados. Y en la Biblia, en Apocalipsis, dice que muchos van a ser engañados cuando vean las señales y los milagros que hará el anticristo, la bestia, el falso profeta. Porque no son las señales las que nosotros seguimos. Nosotros lo que seguimos es la palabra. Y a la palabra le van a seguir las señales. Entonces, mire, la Biblia en lenguaje sencillo, en Hechos 8:7 dice, muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros. Pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar. Eso es lo que dice acá. Ahora, veamos San Marcos capítulo 16, verso 17, hermano. Y estas señales
seguirán a los que creen. A ver, entonces las señales siguen a la palabra. Y las señales siguen a los que creen en la palabra. Amén. No a los que creen en los milagros nada más. Ay, yo, mira cómo le tengo tanta fe a Santa Catalina, dicen algunos. Ay, mira cómo le tengo tanta fe a ese doctor. Mira cómo le tengo fe a tal medicamento. Ah, ese medicamento nada más me lo tomo y me pone al 1000. No, hermano, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero estas señales seguirán a los que creen en la palabra. Mire bien. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son algunas de las señales que siguen a los que creen en la palabra. Y tiene que ver con el gran poder de Dios, el poder genuino de Dios. Mire, ¿en qué nos basamos? ¿Y dónde debe estar nuestra fe? San Marcos 16, 19. ¿Dónde se encuentra el Señor Jesucristo ahora mismo? Dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, y Él está allá y Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedirle al Señor que derrame de su Espíritu Santo sobre nosotros y que hermanos, y que el Señor manifieste su poder por medio nuestro y que las señales sigan a la palabra de Dios. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Y cuál es la ayuda que el Señor nos va a dar? Marcos 16, 20 dice, y ellos, ¿quiénes son ellos? Los discípulos. Saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esas señales no siguen a la gente, siguen a la palabra. Así es, dice al final acá. Amén. Así merito es, ¿verdad? Entonces, mis hermanos y hermanas, esto es importante. Que el Señor active a la iglesia en el evangelismo. Que el Señor active a la iglesia, hermanos, en la predicación de la palabra. Que el Señor active a la iglesia y que se desarrolle la fe en nosotros. Que cuando hablemos, hablemos de Cristo. Hablemos las buenas noticias. Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre y Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en tanto que nosotros estamos predicando. Entonces, hermanos, esta palabra, la predicación de la palabra, trae gozo. Mire qué tremendo esto, hermano. Le voy a decir esto. Habemos personas que estábamos amargadas. Habemos personas que estábamos afligidos. Habemos personas que estábamos, hermanos, traumados, acomplejados, que pensábamos que esta vida no era para nosotros, que era mejor que se acabara. Pero cuando Cristo entró a nuestro corazón, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, vino la esperanza. Y el Señor cambió nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en baile. Mire cómo dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Miren lo que había, gran gozo, hermano, porque el verdadero gran poder de Dios trae gran gozo. Produce gozo en las personas. No produce amargura, hermano. No produce aflicción, hermano. Una persona que llega a la iglesia no puede andar, como dijo aquel canto, ¿verdad? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. En Samaria hubo gran gozo, hermanos.
Dice la Biblia Castilian, con esto. ¿Cómo con esto? ¿Con qué? Con la predicación de la palabra. Con la predicación de la palabra hubo gran alegría en aquella ciudad, con las señales que la seguían. La traducción lenguaje actual dice, y todos en la ciudad estaban muy alegres. Entonces, hermanos, el mensaje del evangelio es maravilloso. Y mientras estaba yo preparando este tema, vino a mi mente, ¿verdad?, algunos cantos que cantamos nosotros antes. Por ejemplo, Jesús está pasando por aquí, gozo, gozo, gozo. Yo no sé si usted se lo sabe, pero yo lo quiero cantar. Hasta me estuve ensayando ya antes para llevar el ritmo del canto. ¿Qué le parece si dice este primero dice, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Y luego dice el otro, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Y luego dice, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Amén. Bueno, yo me estaba gozando porque ese canto, hermanos, esos cantos son cantos de edificación, cantos de bendición. Amén. Entonces, el evangelio trae salvación, pero el evangelio también trae gozo. El otro es. Entonces, hermanos, Lucas capítulo 2, verso 10 dice, pero el ángel, miren lo que dice aquí, les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. Las noticias del evangelio son de gran gozo. A mí me da tristeza, ¿verdad?, cuando hay gente que teniendo a Cristo en su corazón, hermanos, lo único que hablan es tristeza. Hay personas que hablan, cuando hablan con ellos, bueno, ay, hermano, es que viera cómo me he sentido mal últimamente, hermana. Ay, yo también, hermanita. Viera, y hermano, y usted, ay, hermano, yo también ando malísimo, la verdad. Y puras malas noticias. Y no es que nosotros no nos enfermemos, porque si me pongo a hablarles, hermanos, y si yo ocupo aquí esta noche para hablarles de mis dolencias, ay, hermano, yo creo que nos vamos a tardar un poquito. ¿Sí me entienden? Pero no se trata de mí. Es más, yo no soy nada. Solo soy un predicador de la palabra del Señor y no vine a hablar de mí, yo vine a hablar de Cristo. Cuando usted hable con un hermano, con una hermana, hable buenas noticias, hable cosas buenas. Dígale, hermanita, mira, gloria al Señor porque el Señor está con nosotros. Y si esta enfermedad no sana, pues gloria a Dios, nos vamos con Él. No sé si me entiende, pero el ángel, los mensajeros de Dios, hermanos, lo que tenemos que hablar es nuevas de gran gozo. ¿A quién le va a traer alegría pues platicar puras enfermedades? ¿A quién? ¿Para qué? Para dar lástima. Para que la hermana u otro hermano se sienta triste. Ay, Dios, ya no hay milagro, ya Dios no sana. No. El mensaje del evangelio son noticias de gran gozo. El Salmo 51, verso 12. Yo creo que
pues podría hablarnos de personas que han perdido, hermanos, el gozo de la salvación, y por eso David fue por pecado. Pero hay otros que pierden el gozo de la salvación, tal vez, hermanos, por incredulidad. Pero dice Salmo 51:12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero vuélveme el gozo de tu salvación. Devuélvemelo, Señor. Quiero hablar en lengua siempre, quiero estar en tu presencia, quiero gozarme, Señor. No importa que esta rodilla, que me está doliendo, hermano, siga doliendo. Yo me gozo en el Señor. Aleluya. A veces yo estoy predicando aquí y de pronto, ¡pum!, un golpe aquí cerca del corazón y digo, que el Señor reprenda eso. Usted no sabe, o sea, yo ¿para qué le hablo de eso? Lo que quiero decir es que todos pasamos, porque mire, dice la Biblia, en lo más robusto, el promedio pues de vida son 70 y entre los más robustos son 80 años. Y con todo eso es molestia y trabajo. Así que si ya llegué a los 50, gloria a Dios. Si llego a los 60, aleluya. Si llego a los 70, bendito sea el Señor. Pero yo no espero, ¿verdad?, que a los 80 años, 70 años, yo ande corriendo como un chamaco, o ande bien como un chamaco. Pero le doy gracias al Señor, porque ¿sabe qué decía el apóstol Pablo? Yo espero terminar mi carrera con gozo. Porque el mensaje del evangelio es gozo. ¿Qué le vamos a predicar a aquel que no tiene a Cristo si nosotros no tenemos gozo? Hermanos, hay ejemplos de gozo en la Biblia. Así como en Samaria había gozo, por ejemplo, el gozo del buen pastor. Lucas 15:5 dice que cuando el buen pastor encuentra la oveja, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. No empieza a regañar a la oveja. No empieza a maltratarla. ¿Dónde estabas, oveja negra perdida? No. La carga en sus hombros. Se reúne con los demás y se goza. No se le queda mirando, ¿verdad? Ahí llegó otra vez. Cree que es un chiste lo que hizo. Porque hay gente que cuando llegan nuevas ovejas, hermano, nada más se le queda viendo. Pero hermano, nosotros lo que tenemos que hacer es gozarnos con ellos. Porque miren lo que dice la Biblia aquí en Lucas capítulo 15, verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que cambia de mentalidad, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sabe qué está hablando el Señor ahí? Sí, de los fariseos y de los escribas, que según ellos no necesitaban arrepentirse, que ellos nunca habían sido esclavos de nada. Pero el Señor les dice, así como ese pastor al encontrar su oveja se goza, así también hay más gozo en el cielo por un pecador que reconoce su pecado, que cambia de mentalidad. A esos 99 que se sienten ya pulcros, que se sienten que ya traen alitas, ¿verdad? La traducción lenguaje actual dice: de la misma manera hay más alegría. Me llama la atención eso. Se alegra el Señor que haya gente en la iglesia, amén, que no anda tomando, que no anda perdido, amén, pero se alegra más. Hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Está alegre el Señor porque llegas a la iglesia, amén, pero cuando se convierte un pecador hay más alegría. La Biblia al día dice: os digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Sin embargo, hermanos, aquí hay un poquito de, no recuerdo la palabra, pero el Señor está hablando de manera, permítame esa palabra, burlona. ¿Por qué? Porque como los fariseos pensaban que ellos no necesitaban arrepentirse. ¿No han notado gente en las iglesias que sienten que no tienen nada de que arrepentirse? Ellos nunca han pecado. Ellos, todo lo que predica el pastor está bien, nada de eso le llega a ellos, porque ellos no necesitan arrepentirse de nada. Pero ya hemos enseñado que todos los hijos de Dios debemos practicar el arrepentimiento, como cuando los sacerdotes tenían que lavarse las manos, los pies en el lavacro antes de entrar al lugar santo. Todos los días tenemos que arrepentirnos aún de los pecados que no nos dimos cuenta que cometimos. Pero los fariseos y los escribas, ellos se creían limpios. Por eso el Señor dijo: estos pecadores son como ovejas que reconocen su pecado, y por ellos se alegra más Dios que por ustedes, le digo. Eso es lo que está diciendo. Pero también el gozo de la mujer, que aquí representa a la novia y al Espíritu Santo, hermano. Una mujer que perdió de 10 dracmas, perdió una. Y un dracma era una moneda griega de plata que equivalía a un denario romano. Un denario era el salario de un día. Es decir, actualmente aquí en México son 172 pesos. Tenía 10. Quiere decir que aquella mujer tenía alrededor de 2,000 pesos, digámoslo así, 10 dracmas. Pero dice que se le perdió una. Y la Biblia dice lo que empezó a hacer, ¿verdad? Empezó a barrer, encendió la luz, empezó a barrer y buscó minuciosamente hasta que la encontró. Lucas 15:9 dice: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Yo estoy hablando del gozo que produce, hermanos, el arrepentimiento. Yo estoy hablando del gozo que produce la palabra de Dios cuando alguien la recibe. Es como esta mujer, es como la iglesia cuando ve venir a una persona nueva, hermano, y que pasa y se sienta en una de las sillas de la congregación, y la iglesia dice aleluya, y todos corren: bienvenido, hermano, Dios te bendiga, me da gusto que estés aquí, gloria a Dios, y no haya ni qué hacer con ellos. Como en una iglesia a mí me pasó, ¿verdad? Ahí sí, gracias a Dios por ese hermano. Un hermanito, cuando me vio llegar, hermano, me abrazó, me dio la mano y ahí estaba pendiente de mí. Un vasito de agua, hermano. Él le decía yo: gracias, hermano. No, al ratito otra vez, un vasito de agua, hermano. Gracias, hermano. Pero en una de esas, hermano, me dio ganas de ir al baño. Perdón por lo que le voy a comentar, ¿verdad? Y fui al baño. Ya había terminado el culto. Yo fui y tardé algo. Perdón. Y cuando salí, yo pregunté por la cubeta. ¿Dónde está la cubeta? Porque no había, pues, no le servía para bajarle la palanca. Y dice el hermano, el mismo hermano: no te preocupes, hermanito, yo le echo agua. No, hermano, yo le echo agua. No. Y ahí estábamos con la cubeta peleando. Él decía: no, hermano, yo le echo agua. No, mi hermano, le digo, yo le echo agua. Pero yo voy a esto, hermano, que me llamó la atención cómo ese hermano me trató. Estaba gozoso. ¿Cuánto nos gozamos cuando vemos a alguien nuevo que viene, hermano? Hermano, la iglesia no crece, pero no se alegran. Yo recuerdo que, esas mismas personas que a veces hablan y que dicen: hermano, no crecemos, no llega gente nueva. Cuando llegaba gente nueva, nada más se le quedaban viendo y seguían su camino, hermano. Ni siquiera le daban la mano. Pero la novia, el Espíritu Santo, hermanos, dice
que esta mujer, cuando encontró el dracma, reunió a sus amigas y vecinas diciendo: gócese conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Por eso dice aquí Lucas 15:10, hermanos: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles de Dios. La traducción en lenguaje actual dice: de la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Pero miren cómo dice la Biblia en las Américas: de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por uno. O sea que en la presencia de los ángeles de Dios, allá donde están, hermanos, los 4 seres vivientes, ahí donde están los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, todos están gozosos. Es una fiesta en el cielo. Entonces nosotros hagamos fiesta cuando alguien se convierte a Cristo, hermano. Gocémonos, démosle la mano, abracémoslo. Ahorita que ya podemos. Os digo, dice la Biblia al día, que asimismo se alegra Dios con sus ángeles. Mire, Dios se alegra juntamente con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Hay gozo. Cuando el mensaje se predica, hermanos, y se convierte la gente, hay gozo. Hay gozo también en el Padre. Mire, Lucas 15:23 dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Y por qué? Porque había regresado el hijo pródigo. El hijo menor, pues, el hijo inmaduro, el hijo que se fue de casa. Hermanos, se fue de casa, pidió su herencia, la malgastó y vivía perdidamente. Y cuando ya todo se le acabó, él dijo: ¿cuánta gente en mi casa, en la casa de mi padre, tiene abundancia de pan y yo aquí muriendo de hambre? Y regresó, hermanos. Y el padre dijo: hay que hacer un sacrificio. El sacrificio es Cristo y el alimento es el Cordero de Dios. Sí, en la Santa Cena tenemos que comer del Cordero, alimentarnos. Hermanos, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, del Cordero de Dios, del Verbo de Dios. Y dice el Padre: hagamos fiesta. Lucas 15:24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice: y comenzaron a regocijarse. ¿Sabe quiénes no se regocijan, hermanos, cuando ven venir a una persona? Los hermanos mayores, los que ya se creen muy maduros, los que ya se olvidaron de sus errores, los que ya se olvidaron de los pecados que cometieron y las veces que Dios los perdonó. Porque el hijo mayor, el hermano de este muchacho que llegó, hermanos, se enojó porque había fiesta. Fiesta por un pecador. Y él, que toda la vida había estado ahí en la casa del padre, nunca le habían hecho una fiesta. Pero él nunca se había gozado porque no había querido. Nunca había disfrutado ni había deleitado en la presencia del padre porque no quería. Pero ahora viene el hijo menor, arrepentido, convertido, y el padre hace fiesta. El gozo es necesario, le dice. Lucas 15:32: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, porque él le había dicho: ahora viene tu hijo que malgastó todo, tu hijo. Pero el Señor le dice: porque tu hermano era muerto. Es tu hermano y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Pero le dice: mas era necesario hacer fiesta. Este es el gran poder de Dios, hermano. El verdadero gran poder de Dios. La llenura del Espíritu Santo es necesaria, hermanos, en la iglesia, para que vayamos como Felipe y prediquemos la palabra de Dios. Yo le invito esta noche para que le digamos: Señor, llénanos con ese Espíritu Santo. Llena nuestras vidas con tu poder. Yo la necesito, Señor.
Y yo por eso estoy invitando a la iglesia, hermanos, para mañana. Estamos convocando a los hermanos de Cunduacán, de Libertad, de Comalcalco. Estamos, en toda la semana hemos estado invitando para que mañana a las 9 de la mañana nos demos cita en la iglesia y estemos clamando por el bautismo en el Espíritu Santo. Y a mí me llamó mucho la atención, y créanme que me tocó el Espíritu Santo, me tocó el Señor, cuando mi corazón, pues, mis emociones afloraron, cuando dice la hermana Rosario de allá de Puebla, pero transmítanlo, hermano, todo, desde el principio. Y eso me llama a mí la atención porque tiene hambre, tienen sed de Dios. Y por esa fe, hermana Rosario, el Señor les llena con su Espíritu Santo a ustedes y a esta iglesia. El Señor va a derramar de su poder porque Él tiene cosas maravillosas que hacer con la iglesia y quiere darle el verdadero gran poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta noche yo te suplico que nos ministres, nos toques. Derrama de ese gran poder tuyo. Tú dijiste en tu palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por favor, llénanos, bautiza a tu iglesia con ese poder glorioso de tu Espíritu Santo. Oh Señor, que tu pueblo sea compungido, sea tocado, sea llevado, Señor, a un nuevo nivel de gloria en el nombre de Jesús. Y aquellos que te escuchan esta noche, Señor, que oyen tu palabra atentamente, por favor, concédele, Señor, el don del Espíritu Santo. Aquellos que hoy te reciben en su corazón, aquellos que hoy te dicen: entra en mi corazón, perdóname. Señor, entra en sus vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues mañana, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana estaremos acá en la iglesia. Vamos a estarlo transmitiendo con la ayuda del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bien, vamos entonces a despedirnos de este lugar, pero mañana en punto de las 9 de la mañana estaremos una vez más transmitiendo. Y perdón, hermanos, haga lo posible por estar acá. Amén. Dios les bendiga.